presidente de la República visita la región del Biobío en el marco del cuarto aniversario del 27F. En esa zona, el mandatario va a entregar los últimos datos sobre la reconstrucción. Para conversar más sobre este tema, establecemos contacto desde Concepción justamente con el jefe de Estado. Buen día, Sebastián Piña. ¿Cómo le va, señor presidente? Paola, muy buenos días. Listo para entregarnos las cifras. Ayer estuvimos conversando con su ministro de Vivienda y que no quiso, digamos, quitar el factor sorpresa, no quiso entregarnos las cifras de febrero, pero sí nos adelantó que no se alcanzó a cumplir la reconstrucción en un 100%. Bueno, si uno toma el área de viviendas, que sin duda es la más difícil, recordemos que fueron 222.000 las viviendas que en pocos minutos se destruyeron y repartidas en 6 regiones, 150 comunas, 900 localidades. La cifra que hemos llegado hasta el día de hoy es que de esas 222.000 viviendas destruidas, 200.000 están construidas, entregadas y habitadas por familias chilenas. Y las 22.000 restantes están en pleno proceso de construcción y en los próximos días, en las próximas semanas, las vamos a entregar a esas familias chilenas que las están esperando para cumplir el sueño de la casa propia. Presidente, si entiendo bien, cuando usted dice vamos y se pone en primera persona, vamos a entregar esas restantes, ¿usted está en condiciones de asegurar que esas 22.000 restantes las va a entregar antes del 11 de marzo? No, muchas sí. De hecho, en esta gira hemos entregado miles de viviendas, pero sin duda que la presidenta electa Michelle Bachelet también tendrá en los meses de marzo, abril, mayo, cuando queramos terminar este proceso, entregar viviendas que están ya prácticamente terminadas y faltan las recepciones municipales para que las familias las puedan habitar. Y en lo demás, recordemos, Paola, que este fue un terremoto devastador. Fue el 5º peor terremoto en la historia conocida de la humanidad. Se destruyeron miles de viviendas, hospitales, escuelas, puertos, aeropuertos, embalses, obras de regadío. Y en general hemos logrado reconstruir el 97% de lo que el terremoto destruyó. Vengan a las regiones que fueron afectadas por el terremoto y van a ver, ahí están las carreteras, los puentes, los puertos, los aeropuertos, los embalses, los hospitales, las escuelas. Por algo, mucha gente se acuerda del terremoto del 27 de febrero solamente cuando conmemoramos un nuevo aniversario, porque el esfuerzo que hicimos todos los chilenos ha sido notable. Yo me siento orgulloso y agradecido de los chilenos que hemos sido capaces de reconstruir nuestro país en la forma en que lo hemos hecho. Sin duda orgulloso y agradecido, y me permito decir con razón, presidente, porque no cabe duda de que la tarea ha sido titánica. Quienes estábamos en Chile en ese momento, en Santiago, incluso recordamos la magnitud de la tragedia y de lo fuerte que fue. De eso no hay ninguna duda, pero sí es cierto, a pesar de que las estadísticas acompañan a su administración en términos de la gigantesca labor realizada, hay familias que no, después de 4 años, no tienen casa. ¿Qué le diría usted a esa gente, a esos chilenos que tienen, que están viviendo de allegados, que tienen hijos de verdad y que vieron sus viviendas desmoronarse y no cumplirse la promesa de que a todos se nos reconstruirían nuestras casas? Bueno, es verdad. Yo recorro permanentemente mi país y he estado con muchas de esas familias y siempre les digo lo mismo. En primer lugar, yo aprecio y realmente me emociona la fuerza, el temple que esas familias han demostrado, pero también les digo que a esta altura es solo cuestión de días, porque tal como lo asumimos el compromiso, le vamos a entregar una vivienda a cada una de esas 222.000 familias. 200.000 familias ya están habitando su vivienda propia. Las 22.000 restantes, las viviendas están en pleno proceso de construcción. En esta gira que hemos hecho por el sur hemos entregado cientos, miles de viviendas. Nos faltan 2 meses o 3 meses para que todas esas familias puedan, después de haber sufrido tanto con el terremoto, puedan también empezar una vida nueva, en una vivienda propia y cumplir así el sueño de poder construir un hogar en una vivienda que sea de ellos, que sea propia. Presidente, hablemos plata. En un comienzo de su administración se calculó que el costo de reconstrucción sería cercano a los 8.500 millones de dólares. Sabemos que finalmente el gasto en que se incurrió fue efectivamente de 6.000 millones de dólares. La pregunta es, si es que se hubiera gastado todo el presupuesto calculado al principio, ¿hubiera sido más rápido? ¿O quizás estaría usted en condiciones de entregar hoy un país 100% reconstruido? Bueno, es verdad, nuestra primera estimación
de lo que iba a significar al Estado, porque también hay mucho costo que ha sido asumido por el sector privado, eran 8.500 millones de dólares. Todo un poco menos. Finalmente el costo va a ser del orden de los 6.000, 7.000 millones de dólares, porque esa cifra de 6.000 hay que sumar los gastos que hicieron empresas públicas y también algunos gastos que están contemplados en el presupuesto de este año 2014. Por ejemplo, terminar algunos hospitales como el Hospital de Talca, el Hospital de Concepción. Pero costó un poco menos porque lo cierto es que lo hicimos con mucho cuidado de usar bien los recursos públicos. Y afortunadamente logramos reconstruir a un costo menor que el que habíamos estimado una semana después del terremoto. Eso es una buena noticia. Algunos, sin embargo, quieren transformarla en una mala noticia. Presidente, estuvimos conversando esta mañana hace un ratito con un arquitecto muy preocupado por el tema patrimonial. Nos venía a contar por ejemplo, del Cementerio General, cuyas obras de reconstrucción van recién en un 16%. ¿Qué nos cuenta usted como presidente de la República a los chilenos respecto a nuestro patrimonio, del daño que le causó el terremoto y del no 100% de reconstrucción de tema? Bueno, uno de los grandes desafíos que significó el terremoto fue que no era cuestión de reconstruir a tonta y a loca. Por ejemplo, de las 222.000 viviendas, 160.000 se construyeron en sitio propio, es decir, en el mismo lugar donde se había destruido la vivienda antigua. Habría sido mucho más fácil construir poblaciones, más rápido, más fácil, pero que respetamos la libertad de la gente que quería seguir viviendo donde estaban sus raíces, sus cariños. Lo mismo ocurrió con el tema patrimonial. No era cuestión de reconstruir pueblos y ciudades que tenían una arquitectura, una historia, una tradición. Había que respetar esa historia y esa tradición y por eso tuvimos que reformular los planos comunales, tuvimos que hacer planos que permitieran que la reconstrucción mantuviera ese carácter, esa identidad, esa historia, ese patrimonio. Y por lo tanto, quisimos hacer las cosas con respeto a las personas, con respeto a nuestra historia, con respeto a nuestro patrimonio. Pero le puedo asegurar que el esfuerzo que hemos hecho en reconstruir escuelas que tenían 100 o más años de historia, en reconstruir barrios enteros que tenían una arquitectura y una identidad, en reconstruir iglesias que eran verdaderos baluartes y que representaban un símbolo en sus respectivas comunidades, en reconstruir obras como por ejemplo el Cementerio General, que es algo que está lleno de historia y donde descansan muchos de nuestros antecesores. Fue un esfuerzo muy grande que requirió la participación de arquitectos y también del Consejo de Monumentos Nacionales. Algunos creen que las cosas se hacen solas. Es muy difícil reconstruir un país. Yo le voy a contar una anécdota. Yo me encontré con el primer ministro de Japón, que también tuvieron un terremoto, y le pregunté, ¿cuánto tiempo les va a tomar reconstruir? Me dijo, mire, por lo menos 10 años, pero lo más grave es que el terremoto nos va a costar una profunda recesión económica. Y me preguntó a mí. Yo dudé y le dije, mire, nosotros, Chile, queremos reconstruir nuestro país en 4 años y no queremos ninguna recesión, al contrario, queremos que además de reconstruir, recuperar, que la economía vuelva a crecer, a crear trabajo. Me lo encontré hace algún tiempo atrás y me dijo, presidente, yo no me creí cuando usted me contó, pero hoy día me saco el sombrero. Eso muestra lo difícil de reconstruir. Vea usted, los americanos todavía no terminan de reconstruir lo que el huracán Katrina destruyó en New Orleans. Y por lo tanto, lo que hemos hecho los chilenos, a mí al menos, me llena de orgullo y de alegría. Presidente, usted recibió hace casi 4 años el mando de manos de la entonces presidenta Michelle Bachelet. Hoy le va a entregar de nuevo el mando a la ahora electa Michelle Bachelet. Como ciudadano y como presidente en estas circunstancias, presidente, ¿le faltó que la expresidenta y hoy presidenta electa Michelle Bachelet pidiera perdón a propósito del aviso o del no aviso de tsunami ese 27 de febrero? Mire, los perdones son algo muy personal, cada uno sabe cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo. Lo que sí le puedo decir que yo tengo la convicción de que el 27 de febrero del año 2010 no estamos bien preparados para enfrentar esa catástrofe. Y por tanto, uno de los más grandes esfuerzos que hemos hecho, porque nadie puede asegurar de que Chile no va a volver a ser golpeado por terremotos, maremotos, erupciones, aluviones, pero hoy día estamos mucho mejor preparados. Yo también pienso que esa madrugada del 27F había suficiente información para haber dado una alerta que tal vez hubiera permitido salvar muchas vidas. Hoy día estamos mejor preparados y eso es bueno para nuestro país. Y respecto a los 4 años, nos ha tocado gobernar en tiempos muy difíciles. El terremoto del 27F, la crisis de la economía mundial,
La economía chilena que recibimos con tantos signos de fatiga, crecía muy poco, creaba muy pocos empleos. La sequía que por quinto año nos golpea. Y que a pesar de todo eso, Chile hoy día está entre los países de mayor crecimiento del mundo. Que hayamos creado 978.000 nuevos empleos para los chilenos y chilenas. Que los salarios estén creciendo y que la pobreza y la desigualdad estén disminuyendo. Que hayamos podido establecer un postnatal de 6 meses para todos nuestros niños y todas nuestras madres. Que además eliminamos el descuento del 7% de salud a nuestros pensionados. En fin, es algo que a mí, y yo estoy seguro que a todos los chilenos y chilenas de buena voluntad, nos llena de orgullo, porque esto es mérito de todos nosotros, es mérito de todos los chilenos. Por eso yo le decía a la presidenta electa Michelle Bachelet que recibimos un país terremoteado, vamos a entregar un país prácticamente reconstruido, recibimos un país con mucha crisis económica, vamos a entregar una economía sana, que crece, que crea trabajo, y quiero desearle la mejor de las suertes y el mayor de los éxitos a la presidenta electa Michelle Bachelet, porque ella va a ser la presidenta de todos los chilenos a partir del próximo 11 de marzo. La última pregunta, presidente, sabemos que tiene mucho que hacer, pero quiero incluso hacerle un 2 en 1, si me lo permite. Usted decía recién que había suficiente información. En ese sentido, ¿qué debería ocurrir finalmente con los procesos judiciales abiertos contra autoridades que estaban presentes? Es una pregunta, y la siguiente es preguntarle que si usted hubiera estado ese día en la ONEMI, ¿no hubieran muerto chilenos producto del maremoto? Bueno, la justicia está investigando qué responsabilidad puede tener el Estado por personas que perdieron sus vidas o sufrieron daño, y eso lo dejo a la justicia. Lo que yo quiero decir es que, y esta es mi profunda convicción, de que esa madrugada del 27 de febrero, por la información que recibimos de organismos internacionales, la información de capitanes de puerto, y que existía, yo creo que se pudo haber dado una voz de alerta y haber permitido la evacuación, y quizás eso habría salvado muchas vidas. Por eso, la principal lección que aprendemos del terremoto del 27 de febrero es que en un país tan sísmico, tan propenso a los fenómenos naturales, tenemos que estar mucho mejor preparados antes de que ocurran las tragedias. Tenemos que reaccionar con mayor oportunidad durante estos fenómenos, y tenemos que ser capaces de llegar con la ayuda a las personas que sufren estos efectos con mayor eficacia. Por tanto, fenómenos como los saqueos que se produjeron después del terremoto son cosas que hoy día yo creo Chile está preparado para evitar. Sebastián Piñera, presidente de la República, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Mañana en Directo aquí en la pantalla de CNN Chile. Que tenga un muy buen día. Muy buen día, Paola. Y no sé si está viendo a mis espaldas el monumento o el memorial a las personas que perdieron su vida esa madrugada del 27 de febrero. Importante no olvidarnos de ellas, por supuesto, presidente. Que tenga un buen día. Buen día.